Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro programa El despertar de Gaia. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, súper interesante, súper apasionante, que es la flor de la vida. Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué es la flor de la vida? ¿Cuál es el misterio con la flor de la vida? La flor de la vida es un modelo, es una matriz de donde surge absolutamente todo. Toda la vida surge de allí. Y esa información que surge de la flor de la vida es la información de la creación. Digamos que de la flor de la vida, que es un modelo que tiene 19 círculos entrelazados y que están cerrados por un círculo. Justamente el misterio es por qué se encierran esos círculos en número de 19 y por qué no se expanden infinitamente como podría ser una matriz totalmente inmensa, abarcante. Bueno, una de las razones por las cuales la flor de la vida está cerrada en esos 19 círculos es porque de ahí surgen una cantidad de información que es la información de la creación. La flor de la vida tiene en sí toda la matemática que se necesita para crear, para crear un espacio, para crear la tridimensionalidad, para crear la forma, para que las plantas y absolutamente todos los seres humanos crezcan. Allí está toda esa información. Es una matriz sagrada. Los antiguos lo sabían, por eso es que la flor de la vida la podemos ver en muchísimos sitios, en muchísimos lugares, en cantidades de lugares sagrados como en Egipto, como en India, como en México, como en Turquía, como en absolutamente regada por todas partes del mundo de una manera bien discreta, porque al principio no se conocía el significado de la flor, era como algo que estaba allí y parecía algo decorativo. Uno de los lugares más importantes donde está la flor, por ejemplo, es en un templo en China, que es el templo del conocimiento, en donde está tridimensionalmente como unas especies de pelotas bajo las garras de unos leones. Esto significa que es como que esos leones estaban guardando esa información, guardando el conocimiento. Las antiguas civilizaciones como la de los atlantes sabían que existía la flor de la vida y sabían también que esta información tenía que ser guardada hasta que nosotros, los humanos, tuviéramos un nivel de conciencia para poder utilizarla positivamente. Porque ¿qué pasaba? Anteriormente, en un momento dado, esta información se le dio un uso en el cual se abusó del poder de esta información. Entonces, esos 19 círculos de los cuales les hablo, estos que están aquí, están encerrados en este círculo justamente para que esa información se mantuviera secreta y no todo el mundo tuviera acceso. Pero llegó un punto que es, digamos, estos tiempos que estamos viviendo, esta información comenzó a salir en los años 80, estamos hablando hace 20 años, y empezó a desarrollarse como la curiosidad de las personas por la geometría sagrada, porque la flor de la vida es el patrón que hace que todo lo que existe sea posible y por eso se llama geometría sagrada. Esta flor de la vida es algo que muchas personas la han visto muchas veces e inclusive muchas personas me dicen cuando estudian geometría, cuando doy las clases de geometría, que la han dibujado desde pequeños. ¿Por qué? Porque la flor está realmente
dentro de nuestro ADN, es algo que conocemos porque fuimos creados a partir de esa flor, a partir de ese modelo geométrico que de alguna manera la conciencia estructuró para que la vida se desarrollara. Y ahí podemos hablar un poquito de las dimensiones también, porque sabemos que en esta dimensión que estamos es la tercera dimensión, pero hay otras dimensiones, son dimensiones de la conciencia. Las dimensiones son como ondas de radio o de televisión, canales de televisión que tú te sintonizas en un canal y puedes ver lo que está en ese canal, por ejemplo. Bueno, las dimensiones son algo parecido. Nosotros todos estamos en este momento sintonizados en la tercera dimensión. Y ahí es que estamos cómodos, porque sabemos cómo funciona, sabemos que hay la causa y el efecto, que si se nos cae algo al piso, se rompe, eso no retrocede, no podemos retroceder el tiempo, estamos en ese tiempo lineal en donde nos movemos entre el pasado, el presente y el futuro. Esa es la tercera dimensión. En la tercera dimensión hay estructura, hay forma. La materia está en su forma más densa, quiere decir que es fija la materia. Entonces, ¿qué pasa? Que en otras dimensiones, y en este caso estamos hablando de la sexta dimensión, esa es la dimensión en donde se crean los patrones morfogenéticos que posteriormente vienen a ser los que se materializan en la tercera dimensión. Pero entre la sexta y la tercera hay varias dimensiones. Hoy no voy a hablar de este tema, pero quería comentárselo para que ustedes entiendan que en esa dimensión está la posibilidad de que se creen esos patrones morfogenéticos y que esos patrones a su vez se establezcan en la tercera dimensión. Entonces, volvemos con la flor. La flor es un patrón que viene de lo que los egipcios llamaban el génesis de creación. Los egipcios decían que todo había empezado en la oscuridad, la energía más femenina. La oscuridad es la energía de la creación, en donde todas las cosas son posibles. Y luego de ahí había el espíritu, se había pensado a sí mismo y había creado un destello. Y ese destello había creado un punto de luz. Ese punto de luz había comenzado a moverse en el espacio y se creó la longitud. Luego ese punto de luz se movió de diferentes maneras y creó una forma geométrica que fue el octaedro. Allí se creó la primera forma tridimensional. Y el octaedro empezó a girar sobre sí mismo en los diferentes ejes y creó una esfera. Ese es el primer día de creación, cuando se crea la primera esfera, que sería como la esfera del centro de la flor de la vida, porque aquí la estamos viendo plana, pero realmente la flor de la vida es tridimensional. Somos como bolitas que están unidas entre sí. Entonces tenemos que esa primera esfera se crea y luego el espíritu ya sabe cómo crear las demás esferas y así va repitiendo hasta que termina los 7 primeros días de creación, que son las 7 primeras esferas que forman la flor de la vida. Vamos a ir hablando también de cómo esta flor de la vida se ha conseguido en diferentes centros de poder. Estos centros de poder son sitios muy antiguos, como por ejemplo el centro de Abidos en Egipto. En el centro de Abidos es un lugar que está datado por geólogos como un templo de más de 20.000 años. Entonces, este templo está metido dentro de la arena, lo que significa que está como hundido y está inundado. Este templo está bajo el nivel freático del Nilo, quiere decir que está inundado mucha parte del tiempo. Entonces, cuando el templo está inundado,
tenemos que es muy difícil llegarle para poder ver qué es lo que hay en sus columnas. Este es un templo además que es bien interesante porque tiene esas columnas macizas que no se sabe de dónde salieron, son de granito rojo, y todas las canteras están muy muy lejos de ese lugar. Dicen que fueron trasladadas con algunos medios especiales, porque es muy divertido pensar que en Egipto pudieron trasladar eso por el desierto con troncos de árboles cuando no existen los árboles en el desierto. Y esto está justamente en la ciudad de Abidos, que es un lugar en donde es totalmente desértico. Allí está uno de los grandes templos, el templo de Ramsés II, y en la parte de atrás este templo, que es este templo tan antiguo llamado el Osirión. El Osirión es la tumba de Osiris. Cuando Osiris estaba sobre la tierra, supuestamente allí es esa tumba. Y cuentan las historias, allí está grabada totalmente como si hubieran hecho con un láser en la piedra la flor de la vida. La flor de la vida está grabada de tal forma que es algo totalmente hecho matemáticamente. Es perfecta la flor de la vida grabada allí. Anteriormente no se conocía que estuviera allí grabada. Hay una historia que siempre me gusta contar de Drúmbalo. Drúmbalo cuenta que él un día estaba en un centro comercial y estaba buscando unas fotos. Se imaginarán hace cuánto tiempo fue que estaba buscando unas fotos impresas en una tienda de fotografía cuando hacíamos eso. Y allí se encuentra con una amiga y la amiga le dice: estuve en Egipto y mis guías me dijeron que te mostrara esta foto. Y esa foto es justamente la flor de la vida. La flor de la vida en el templo de Abidos. Cuando él la ve, se queda impactado porque él ha estado trabajando con la flor por mucho tiempo y ha estado como muy metido en sacar la matemática de la flor. Y él dice que a partir de ahí es el momento en que ellos comienzan a entender, o él comienza a entender todo lo que tiene que ver con la geometría sagrada y con la información que luego él trae al recuerdo, a recordárnoslo, porque antes de Drúmbalo nadie había hablado de la flor de la vida. De hecho, ese nombre, la flor de la vida, se la pone él, aparte de algunos iniciados como Leonardo da Vinci, que si ustedes buscan sus dibujos van a ver que había hecho muchísimos estudios de las permutaciones de la flor, y dicen que muchos de sus inventos saben a partir o conocen, se hacen a partir de esa investigación que hace acerca de la flor de la vida. La flor, yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a ver la flor en su lugar original. He llevado muchas personas a Egipto. He llevado casi 300 personas a Egipto y siempre paso por el templo de Abidos porque además ese lugar es especialmente mágico. Y nos podemos dar cuenta que realmente la flor está impresa de una manera allí, con una tecnología que es bien difícil que los antiguos supieran cómo hacerlo. Si pensamos que todo era simplemente impresa allí como con láser, no era tecnología que nosotros creamos que los egipcios tenían. ¿Quiénes fueron los primeros que descubrieron esa información? Bueno, viene de los atlantes, viene de esa información existe en la memoria de los humanos. Ahora se redescubre, comenzamos a recordarla a través de Drúmbalo en estos tiempos, a partir de los años 80, 82 aproximadamente. Pero esa información la tenían los atlantes, la tenían los mayas, la tenían los lemurianos, la tenían